presento, como ya dijo. Yo soy Jimena y pues iniciamos con casos clínicos y series de casos. Pues me gustaría comenzar definiendo qué es un caso, un reporte de caso y qué son las series de caso. Porque, bueno, reporte de caso, así es como lo vamos a decir, porque en inglés, y sabemos que la mayoría de literatura que vamos a encontrar y publicaciones van a ser en inglés, se dice case report. Entonces nosotros vamos a referir como el reporte de caso, caso clínico, es lo mismo. El reporte de caso, como tal, es la descripción de la trayectoria clínica de un individuo. Vamos a documentar todo lo que clínicamente tuvo el individuo desde que empezó su padecimiento actual, cómo lo comenzó, cuándo lo comenzó, qué intervenciones tuvo, cuál fue el manejo, cuál fue el diagnóstico, absolutamente todo lo que tú tuviste en contacto con el paciente y de la historia igual del paciente, ¿no? Después de esto, pues, ¿qué nos importaría saber? Resultados, etcétera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. También se dice que el reporte de caso, como dice Rodey, vamos en jerarquía, es la unidad más pequeña publicable. Considerando de todos los tipos de artículos que son publicables, el reporte de caso es la unidad más pequeña y la más simple. Pero no por eso vayamos a subestimar los reportes de casos. Son importantes, sobre todo cuando sí tienen cierto grado de relevancia clínica, sobre todo ahorita vamos a ver qué roles cumplen estos reportes de caso. Las series de caso van a ser el conjunto de casos individuales en una publicación. No, ojo aquí, porque no vamos a comparar estos casos, no estamos haciendo otro tipo de artículos que veremos más adelante, simplemente estamos documentando y describiendo lo que sucedieron en estos casos y ya, o sea, esa es la diferencia, o sea, porque no confundamos series de caso con otros tipos de estudio. Reporte de casos es uno, series de casos son varios, pero no se comparan unos con otros. Se pueden resumir, pero no se comparan. Y esto es lo que vamos a ver aquí en las cualidades. Cualidades de los reportes de caso y series de caso. Usualmente son retrospectivos, pero pueden ser prospectivos. Raramente son prospectivos porque si no yo creo que elegiríamos mejor otros diseños de estudio para hacer estudios prospectivos que reportes de caso o series de caso, algo que tenga tal vez un valor estadístico más significativo, ¿no? Y que pues ahora sí que la publicación tenga un poquito más de peso. Pueden estar definidos ya sea por exposición o resultado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esto prácticamente va a ser como nuestro núcleo de nuestro reporte de caso. O sea, esto va a ser la parte central, el resultado o la exposición. ¿Qué estamos evaluando en el paciente? O sea, si el paciente cursó con este padecimiento de esta forma, pero debido a que estuvo expuesto a esto, o mira, cursó con este padecimiento y esto fue lo que se le hizo y este fue el resultado de todos este tipo de intervenciones. Entonces, eso prácticamente es lo que define a los reportes de caso y las series de casos. Y como les comentaba ya, son no controlados, o sea, no van a ser comparativos, van a ser meramente descriptivos y narrativos. No estamos comparando nada aquí, simplemente estamos describiendo y definiendo como cronológicamente los sucesos y cómo se fueron dando estos sucesos. Otra cosa, la población va a ser pequeña. Aquí en los reportes de caso, pues sabemos que nada más es un paciente, o sea, solo es un individuo. En las series de caso, pues van a ser más pacientes, pero sigue siendo una población pequeña. Si vemos las series de caso, pues a veces son de que 5 pacientes, 3 pacientes, tenemos 10 pacientes en series de caso, no es una población grande. Si estuviéramos una población muy grande, pues haríamos, como ya les dije, otro tipo de diseño de estudio, ¿no? Ahora, aquí tenemos ¿cómo decirlo? Como un checklist. Es propiamente un checklist y este es el checklist de qué quiere decir, o sea, este es como un case report checklist de cómo debe, o sea, qué es lo que tiene que contener como tal un reporte de caso. ¿A la hora de qué? A la hora de escribirlo. Nos podemos guiar aquí también a la hora de analizar
que también escrito está un reporte de caso. O sea, tú puedes estar leyendo cualquier reporte de caso y si cumple con todas estas características, puedes decir, es un reporte de caso bien hecho y está metodológicamente bien elaborado, ¿no? Lo básico, el título, ¿qué vamos a decir en el título? Pues vamos a describir el diagnóstico o la intervención, que es el enfoque principal, seguido de las palabras reporte de caso. Es importante especificar qué es lo que estamos haciendo. O sea, sí, diagnóstico, intervención, pero ¿qué? Es un reporte de caso. Muchos reportes de caso también dicen case report and literature review. Ok, hay reportes de caso que también se acompañan con systematic review. O sea, pero sí especificar, primero te estoy presentando esto y después sigo con otro, ¿no? Keywords. Palabras clave, de 2 a 5 palabras clave que identifica el diagnóstico, abstract que tenga una introducción, qué es lo que hace único este reporte de caso, porque para mí es importante decir, esta fue mi experiencia con mi paciente y esto es lo que yo estoy ahora sí como queriendo reportar en la literatura. O sea, ¿qué es lo que hace que tenga un impacto científico en la literatura? Y para eso voy a describir los principales síntomas y los hallazgos clínicos más importantes, los principales diagnósticos, las intervenciones terapéuticas y los resultados y conclusiones, entre otras cosas. La introducción, uno o dos párrafos resumiendo por qué este caso es único. Sí me escuchan bien, siento que o sea, me marco que mi conexión es algo inestable, pero sí se escucha bien. ¿No se Sígueme. está trabando? Ok, perfecto. No, Este, Así me quedé. Y después ahí vamos como en la presentación del caso con toda la información del paciente, o sea, antecedentes patológicos, si tiene antecedentes familiares, cuáles son los principales síntomas y todo lo que consta de intervenciones y resultados de esas intervenciones. Le hicimos esto y pasó esto. El paciente cursó con esto y le dimos este medicamento y este fue el resultado. Y los hallazgos clínicos, o sea, cuál fue, o sea, tú le hiciste un examen físico, qué viste en el paciente, y también eso es importante porque todo tiene que ir en orden cronológico. Cómo empezó, cómo siguió, después de qué pasó. Importante también decir, por ejemplo, inicio así y a las 2 semanas, o sea, sí ser específicos, y al año, y al mes, y a tantas horas. Y, por ejemplo, no sé, un evento, una crisis, o sea, cuánto duró la crisis, por cuánto tiempo, cuántas estuvo en cierto tiempo. O sea, esto es muy importante constatar. Entre más específico seas en los datos de tu paciente, pues obviamente tú vas a dar un panorama más grande al lector de todo lo que tuvo el paciente como tal. Este diagnóstico, cómo fue el testing, qué hiciste, o sea, cómo hiciste el testing, cuáles son ahora sí como que los obstáculos, los retos a la hora del diagnóstico. Por ejemplo, tuvimos este tipo como ahora sí, complicaciones, estos obstáculos, y otros, pronóstico también, ¿no? Sobre todo en cuestiones oncológicas. ¿Cómo fue la intervención terapéutica, los tipos de intervención terapéutica, cómo se administró? Es importante también, o sea, a veces cuando uno está cribando artículos, nos topamos con esta parte de, ok, estoy haciendo mi revisión, pero llegamos a la terapéutica y dice, bueno, todos los artículos me reportan de que utilizaron este medicamento, pero no me dicen todos cuál fue la dosis, cómo se administró, cuánto tiempo se administró. Y pues esto también es importante. O sea, y esos muchos reportes de caso lo excluyen, lo dejan afuera, pero a la hora de que tú quieras citar un artículo, quieras que citen tu reporte de caso, pues tal vez te puedan excluir por eso, porque tú no tienes ese tipo de información relevante para que pueda ser de utilidad a alguien que quiera hacer tanto un metaanálisis o otro tipo de cosas. Entonces, tú quieres que tu reporte de caso sea citado, sé lo más específico posible.
todo, o sea, detallando todas las cosas, ¿no? Ok. Después venimos con follow-up and outcomes. También es importante el follow-up, el seguimiento que le diste al paciente, sobre todo que tenga una duración relevante, porque pues si tú no tienes un adecuado seguimiento, pues ahora sí como que no vas a ver cómo fue realmente el resultado. O sea, el resultado, pues obviamente se mide en cuánto tiempo le tienes que dar al paciente para ver de que tu resultado, o sea, por ejemplo, si es positivo, decir, ok, sí, sí, sí se curó con esto o pues no sabemos, ¿sabes? Y discusión. Siempre es importante decir lo que ya dice la literatura y estarlo comparando con lo que tenemos en el caso. Y pues consentimiento informado, la perspectiva del paciente, ¿no? En otros puntos tenemos como este tipo de herramientas para evaluar como la calidad metodológica, o sea, la selección, o sea, si el paciente, esto es muy, o sea, me gustó esto porque dice, el paciente representa la experiencia completa del investigador o del centro, o el método de selección no queda claro de que otros pacientes con una presentación similar no hayan sido reportados. ¿A esto que me refiero? Por ejemplo, no vamos a reportar un caso de encefalitis autoinmune con cierto tipo o sea, no sé, asociada a COVID, solo reportamos uno, cuando en tu experiencia has tenido 15 casos de encefalitis con COVID, ¿sabes? O sea, no es como un caso único, sino que ya has tenido experiencia con todos estos casos y solo estás reportando uno. Ahora, la exposición fue adecuadamente comprobada, el resultado fue adecuadamente comprobado, hay otras causas alternativas que puedan explicar que se estén dejando fuera, o sea, de que por ejemplo, o sea, yo describí de que por esto fue esto, pero también puede ser por esto y no lo estás escribiendo en tu caso clínico. Este, hay como retos, o sea, un fenómeno que pues pueda estar, o sea, cosas que puedan tener cierto sesgo en tu caso clínico, o sea, hay un efecto dosis-respuesta, otra vez seguimos con el seguimiento es importante, el seguimiento fue lo suficientemente largo para que los resultados ocurrieran, y si tiene suficientes detalles, como les dije, hay que tener suficientes detalles para permitir a otros investigadores replicar esta investigación o para permitir a todos los practicantes de la medicina hacer inferencias relacionadas a su propia práctica. Y pues bueno, ¿qué roles puede tener un caso, o sea, un reporte de caso? Pues en un reporte de caso puedes describir un fenotipo, un genotipo de una enfermedad, puede reconocer una enfermedad, una manifestación de una enfermedad rara, conocida o común, puede reconocer una manifestación rara de una enfermedad conocida o común, puede describir un nuevo patógeno, puede describir un efecto adverso desconocido de una droga existente, puede describir un tratamiento nuevo para una condición existente, puede elucidar mecanismos de una enfermedad, puede recordar o educar o puede mejorar la calidad. Y pues como les decía, este, un, un solo reporte de caso no permite la estimación de un efecto, o sea, del tamaño de un efecto, y solo podría proveer resultados descriptivos o narrativos. A diferencia de las series de caso, donde más de un paciente podría permitir una síntesis narrativa y cuantitativa. Probablemente las series de caso sean un poquito más relevantes que un reporte de caso, pero tampoco nos debe de desanimar a la hora de reportar. O sea, es importante reportar. Aunque es, ahora sí, lo más pequeño de la jerarquía de la publicación, ¿de dónde creen que se hacen metaanálisis? No, ¿dónde creen que se hacen systematic reviews, etcétera, etcétera? O sea, de lo que está reportado en la literatura.
de todo ese tipo de cosas. O sea, es importante reportar en literatura, sobre todo las cosas que sí son relevantes, que tengan impacto científico. O sea, las cosas que vayan a tener cierto impacto científico y pues decir, esto es raro, o sea, como lo que ya describí en los roles. Eso es importante de reportarlo. Entonces, animémonos a reportar cosas que tengamos que reportar. Y pues esto fue como tal la descripción de lo que es el reporte de caso. Quería mostrarles un ejemplo, pero no creo que dé tiempo de cómo, o sea, de un reporte de caso. No sé, Rodri, tú dime. Si no, pues ya lo dejamos para otra ocasión, de analizarlo poco a poco. Pues como vean todos, faltan varios artículos, entonces pues de mi parte pues no hay ningún problema. No sé el público lo que opine. Sí, Sí, no hay problema. ok, Adelante, Jimé. va, va. Me prometo apurarme para tampoco robarle tanto tiempo a los demás. Por ejemplo, aquí tengo un case report que está interesante y podemos sacar mucho de esto. Como ya les había explicado, a ver, permítame tantito, nada más voy a poner aquí el spotlight. Ok, como ya les había explicado, tenemos nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico en el título? Non-ruptured temporal lobe dermocyst, concomitant with focal cortical dysplasia, causing temporal lobe epilepsy. Esto va a ser nuestro diagnóstico. Y también tenemos que poner, o sea, ¿qué es? Aquí es report, y como ya les había explicado, muchos se acompañan de un reporte de la literatura, resumen de la literatura, literature review. ¿Dónde estoy? No se ve. Ok, en el abstract tenemos, por ejemplo, lo principal, un background, lo que ya tenemos en la literatura ya reportado, lo que nosotros, lo que ellos ahora sí, o sea, su hipótesis y los métodos, o sea, métodos. ¿Qué encontramos? Ok, encontramos como si estuvieran presentando un paciente. Una niña de 17 años que se presentó así, 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 o sea, tú describes por qué se presentó, o sea, dónde lo presentaron por resonancia magnética. Los síntomas son importantes, por lo que o sea, las intervenciones. ¿Cuáles fueron las intervenciones? Pues ella tuvo una cirugía donde se retó el ciste dermoide. Resultados. Los resultados, y pues, son lo que tiene más peso en tu case report. Y la conclusión, al final, o sea, y es algo muy interesante aquí, porque un case report no va a dar tanta, o sea, como, ¿cómo decirlo? Con tanta impacto científico o tanta relevancia de que decir que esto pasa y por ejemplo, esta intervención es lo que va a pasar, no puede ser esto. Entonces, es importante que en un case report al final las conclusiones siempre sean que puede ser que esto pase, puede ser que esto no pase, esto es nuestra experiencia, pero puede ser. No es algo certero, o sea, así como nada en la medicina es certero, menos en un case report porque no tiene suficiente soporte estadístico, ¿no? Como tal. Entonces, pues sí, ¿cómo aprendes a hacer un artículo? Lo mejor que podrías hacer para hacer, por ejemplo, un case report es leer case reports, que cómo los estructuran, es importante, o sea, y de ahí tener guías, o sea, como por ejemplo aquí, bueno, a ver, este case report lo hicieron así, pusieron una introducción donde pusieron como el clinical background, y después en la introducción siempre terminar como, ok, sí, todo esto es lo que hay en la literatura, pero esto es lo que nosotros encontramos. Nosotros encontramos un paciente con esto y empezamos a describir, o sea, cuál es nuestro case report. Case presentation, lo que sigue, ¿no? Pues describimos a esta paciente, cuando empezó, desde la edad de los 13 años, y lo que ella describió, lo que ella percibió, y ya que, o sea, como les decía, es importante reportar duración,
que duró de 1 o 2 minutos, la característica de la clínica, cómo fueron estas seizures, ahora todo lo diagnóstico, todo el complemento diagnóstico, ¿qué hiciste? Ah, pues hicimos electroencefalogramas y esto fue lo que demostró el electroencefalograma. ¿Y cómo fue? Ah, pues o sea, no solo hicimos electroencefalogramas y esto mostró, sino también la técnica de diagnóstico. Por ejemplo, fue un long-term video EEG por a week, también hicimos una MRI, y lo que mostró el MRI, ¿no? Los medicamentos que se administraron. Y pues aquí también empiezas a ver como fortalezas. Ok, sí escriben esto, pero por ejemplo no me estás diciendo, como les decía, cuánto tiempo lo administraste, cuánto lo prescribiste. Y son cosas que a veces para el lector pueden ser importantes para su tema de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que el paciente, debido a estas intervenciones, debido a esto, empezó a experimentar. Entonces, ves toda la historia clínica, o sea, siguen describiendo medicamentos, siguen describiendo todo. Y después, ¿en qué momento llega a ti? ¿En qué momento va a llegar contigo y en qué momento va a llegar a tu centro, o sea, hospitalario? ¿En qué momento? Ah, bueno, después de esto, de que haya pasado todo esto, llega a nuestro centro. También es importante escribir cuándo llegó a nuestro centro, porque es cuando, aquí nosotros lo empezamos a tratar. Ok, tiene toda esta historia clínica, pero aquí nosotros lo empezamos a tratar. Y después hicimos como todo esto, etcétera, etcétera, o sea, más test, describen todos los tests, describen, o sea, cómo lo hicieron, por ejemplo, to perform what test, we placed the 4 French catheter, o sea, describen todo esto, we manually injected y esto fue lo que resultó, después un scalp EEG was performed, tenemos más, o sea, de neuroimagen. En el MRI describen la lesión perfectamente, o sea, cómo fue la lesión, qué estaba haciendo la lesión, que aparte también hicieron una tomografía computerizada. Está interesante este caso clínico, verdaderamente. Y la cirugía. La cirugía, cómo fue la cirugía, la intervención, cómo fue el abordaje, cómo se realizó, cómo estaba el paciente. A veces muchos describen hasta la posición de la paciente durante la cirugía, cuál fue la anestesia, o sea, qué es lo que pasó, las complicaciones, o sea, todo, como si estuvieras haciendo un récord quirúrgico. En tu case report es importante tener como todo lo más relevante y todo lo que se hizo. Nosotros primero hicimos esto, después hicimos esto y ya después removimos completamente esto y ya lo que quedó y ya. Y histopatología también tuvieron ellos, o sea, reportaron absolutamente todo. El curso postoperativo, ok, ya hiciste tu intervención, qué fue lo que sufrió la paciente después de esto, y, o sea, también, por ejemplo, si tienen estudios después de la intervención, es importante porque estás constatando que tu paciente ya no tenga tal vez la enfermedad o cómo fue el resultado de la enfermedad. Entonces la paciente tuvo una resonancia después, también tuvo un EEG después de la intervención y esto fue lo que resultó. Ahora, algo muy importante aquí, y esto es limitaciones. Sí es importante siempre agregar limitaciones a tu artículo. O sea, no porque estés limitado en cierto aspecto, quiera decir que lo tengas que excluir porque te da miedo que no tenga tanta relevancia. No, hay que agregar nuestras limitaciones. Por ejemplo, una limitación fue el follow-up, como les decía, el seguimiento. Dice, por ejemplo, the patient remained free from daily olfactory hours right after the surgery, but as the follow-up period was short, o sea, el follow-up fue corto, we consider that freedom from seizures might not have been completely secure for the patient. O sea, como si tú tienes un seguimiento corto, tú no puedes decir de que tu paciente estuvo libre ahora sí, de crisis epilépticas, ¿no? Y aquí dice, and long-term follow-up remains important. Y sí, es importante tener un seguimiento, sobre todo en crisis epilépticas. O sea, es importante aquí. Entonces, sí lo constataron. Después, una discusión donde están comparando lo que ellos tuvieron con lo que dice la literatura a cada rato. Pues, tuvimos esto y esto dice la literatura. Y conclusión, lo que tienes. Bueno, tuvimos esto y puede que haya sido por esto e hicimos esto y hasta dice, a nuestro conocimiento, este es el primer caso que se reporta de y ya. Y eso es prácticamente brevemente como un ejemplo de cómo analizar
un case report, lo que puede, las limitaciones que puede tener, o sea, todo este tipo de fortalezas, debilidades que puede tener un case report, y entre más case reports vayas leyendo, vas a ver, o sea, cómo la estructura que más o menos a ti más te guste hacer para tú crear tu propio case report. Y ya, eso sería todo de mi parte. Hola, Rodri, ¿estás ahí? Sí, sí, perdón. Estaba compartiendo esto. Muchísimas gracias, Jimé. Muy buena presentación. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o prefieran que dialoguemos las dudas hasta el final, como ustedes prefieran. Creo que al final está mejor. Perfecto. Vale, pues vamos a continuar. No prendo mi cámara porque tengo muy mal internet, pero eh, vamos a continuar ahora con el siguiente peldaño de la pirámide de jerarquía. Se llaman casos y controles. Estos ya son estudios que van a entrar en la categoría de observacionales y tienen varias características particulares este tipo de estudios. ¿Cómo funcionan? Es muy interesante. Personalmente es de los estudios que más me gustan a mí, porque una revisión que trabajé hace muchos años fue basada en estudios que incluían casos y controles. Y es muy interesante. Nosotros tenemos una pregunta, una duda y queremos ver si hay una asociación entre una exposición y la manifestación de una enfermedad. Pero es muy importante que los casos y controles son estudios que parten del presente para atrás. Entonces, eso es lo más importante y es lo que los diferencia de los estudios de corte, que va a hablar ya él más adelante. Eh, y esto es algo muy importante porque económicamente son muy baratos, permiten una gran cantidad de análisis de casos, porque pues independientemente de los eh, criterios que nosotros tengamos, podemos hacer un estudio multicéntrico a partir de varias bases de datos. Y eso al final es una gran ventaja. Em, Entonces, lo que nosotros hacemos, o bueno, el nombre lo dice, van a ser casos y van a ser controles. Entonces, los controles van a ser personas no necesariamente sanas, pero van a ser personas que no tienen una característica que es la que nosotros queremos estudiar. Entonces, hay muchos ejemplos de estos, pero el esquema es más o menos el siguiente. Nosotros tenemos enfermos, que van a ser nuestros casos, o expuestos, también se puede llamar, y no enfermos, que van a ser los controles. Y vamos a los vamos a exponer a X situación o a X intervención y vamos a hacer análisis estadísticos muy bonitos que se llaman modelos de regresión, que de hecho las próximas clases pues, van a hablar de eso, que es la idea de llegar a la revisión y metaanálisis que estamos haciendo, que es saber interpretar los datos que más adelante vamos a ver. Hay un estudio muy bonito, muy famoso hace tiempo, que buscaba determinar qué pasaba con la muerte súbita del lactante. Entonces, mi población, pues son los lactantes. Entonces, incluían pacientes que tenían alimentación por seno materno y que no. Y entonces lo que hicieron, obviamente, ya con las bases de datos, ya de los pacientes que fallecieron, o bueno, que fallecieron y que no fallecieron. Entonces, mi exposición era seno materno o no seno materno, y los que sí, pues fueron los que lamentablemente fallecieron. Y lo que hacen son una tablita como esta, que se llaman tablas de contingencia. Y es con estas tablas de contingencia nosotros podemos hacer dos tipos de pruebas, modelos de regresión y modelos de correlación, que pues el más conocido y que el que más se usa es el de chi cuadrada o prueba exacta de Fisher, dependiendo de las características de los datos. Pero con estos datos, nosotros con muy poco dinero invertido, podemos ver si hay algún tipo de asociación entre una exposición y un caso. Entonces, es como el rigor que tiene, el rigor científico que tiene este tipo de estudios, porque el caso en el que yo les voy a hablar es
Es un estudio muy reciente, muy bonito, que busca una asociación entre las benzodiazepinas y el Alzheimer. Entonces, esto está padrísimo porque actualmente ya se sabe que sí hay, esencialmente hay un deterioro cognitivo con el uso de benzodiazepinas, pero hace 10 años no se sabía. Se asociaba que eran como efectos del fármaco, pero que al momento de suspenderlos, el deterioro cognitivo iba a reducir, iba a curar, iba a remitir totalmente. Entonces, estos estudios marcan una diferencia porque abren pie a estudios que económicamente tienen mayor impacto y mayor complejidad, como lo pueden ser los estudios de cohorte o más adelante los estudios aleatorizados. Entonces, en este estudio lo que hacen es que dicen, pues vamos a buscar pacientes en bases de datos de toda nuestra región y encuentran casi 39,000 pacientes. Pero entonces vamos a decir, son demasiados pacientes, son muchos datos, pero no cantidad, es calidad. Entonces vamos a limitar estos pacientes. Entonces, este tipo de estudios funcionan con criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, lo que hacen es que dicen, no, pues yo necesito pacientes que hayan tenido o no hayan tenido demencia, que hayan tenido ingesta o no ingesta de benzodiazepinas, y vamos a evaluar cuántos datos tenemos alrededor del tiempo. Y lo que usualmente se hace en este tipo de estudios es que evalúan todas las características posibles que se puedan extraer, partiendo del hecho de que las bases de datos ya existen. O sea, yo estoy analizando lo que ya existe. La mayor limitante justo es eso, porque un centro aquí en la ciudad de Puebla puede tener muy malos datos, pero por ejemplo en Ciudad de México pueden tener una gran calidad de reportes o pueden tener unas muy buenas bases de datos. Entonces, me limita muchas veces a que yo no puedo comparar A con B porque los estudios no están completos. Entonces, por ejemplo, en este estudio lo manejan muy padre porque dividen por sexo, dividen por grupos de edad, por seguimiento que se le hicieron. Aquí entra nuestra exposición, que es usuarios y no usuarios de benzodiazepinas, y todavía al tener una muestra tan significativa, se dan la libertad de abrir algo que se llaman subgrupos, que esto permite muchísimo porque nos permite analizar cuánto tiempo fueron expuestos los pacientes. El tipo de benzodiazepina también es algo muy importante por la vida media. Y algo que también ayudó muchísimo, que fue muy característico de este estudio, es las asociaciones a otras comorbilidades. Entonces fue algo muy divertido en este estudio, bueno, fue algo muy significativo. Entonces, algo importante que me gustaría resaltar es que aquí vemos un valor de P. Entonces, aquí lo que los investigadores hicieron es dijeron, ok, yo quiero asegurarme que si encuentro diferencias no sea por sexo. Entonces, sale que está igual. O sea, no hay diferencia significativa entre grupo de hombres y grupo de mujeres. Ergo, yo puedo ver si las características se presentan en hombres y en mujeres. Si hay diferencia, va a ser por las benzodiazepinas, no por ser hombre o ser mujer. Lo mismo con la edad, con los años, y aquí es donde ya entran las diferencias, porque por ejemplo aquí dicen, ok, si hay un tipo de diferencia en cómo yo agrupo, entonces vale la pena analizar por tipo de usuario, vale la pena analizar por tipo eh, de tiempo de exposición No y manches. tipo de fármaco. Sí. Y esto, al fin y al cabo, es estadística descriptiva, totalmente descriptiva. Pero aquí viene lo padre. Una vez que nosotros tenemos la información, podemos darnos el lujo de hacer nuestro análisis estadístico. Y esto es lo más importante en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacen es que evalúan los datos de paciente, de casos, de controles y generan algo que se llama odds ratio. Este tipo de análisis estadístico es de los más recientes, o sea, son bastante viejos, pero en el mundo de la estadística son bastante recientes,
Pero algo muy importante es que hacen modelos matemáticos que se ajustan a al tipo de estudio. Entonces, primero generan un modelo como univariado, en el sentido de que no, o sea, tal cual están los datos, tal cual los analizo. Y luego generan modelos, y en este estudio está padre porque generan dos modelos, que lo que hace es permitir que el análisis se ajuste lo más posible al tipo de estudio. Dicho de otra manera, mi modelo me va a decir si la diferencia estadística entre casos y controles sea lo más cercana a la realidad. No es que esté mal usar modelos univariados, pero es más exacto, entre comillas, usar modelos matemáticos ajustados. Entonces, por ejemplo, el primer modelo está ajustado para las comorbilidades. Entonces, esto está padrísimo porque te dice como, ok, mis comorbilidades pueden o no tener efecto, pero este modelo me las va a tomar en cuenta para que me aísle solo si las benzodiazepinas tienen o no efecto. Y aquí los datos que encontraron fueron muy, muy contundentes porque encontraron que el solo hecho de tomar benzodiazepinas incrementa en un 51% el riesgo de padecer Alzheimer. Ojo, aquí sí hay un sesgo bien curioso, que no es que si tú tienes cero riesgo y, no sé, una persona toma benzodiazepinas, va a tener inmediatamente el 50% de riesgo. Así no funciona. La idea es que si nosotros tenemos X riesgo por el simple hecho de ser humanos, de tener Alzheimer, el riesgo pongamos que es de 4%, la verdad desconozco el dato, el tener 50% más es el 6%, no es el 54%. Así funciona este tipo de estadística, bueno, este tipo de riesgos relativos, porque la gente luego sataniza mucho el hecho de que no comer embutidos te da 18% más riesgo de cáncer y te vas a morir porque tienes uno en cinco de tener cáncer por comer jamón. Y no, no funciona así, sino que al porcentaje de riesgo que ya tienes por el simple hecho de ser humano, a ese porcentaje súmale el 18%. Pero este estudio es muy importante porque sí es un porcentaje considerable. Aunque sea poco el riesgo base de tener Alzheimer, el uso de las benzodiazepinas es un riesgo bastante alto. Y este estudio fue uno de los primeros, si no es que el primero, en demostrarlo con una contundencia estadística muy grande y que gracias a ello ahora se tiende a minimizar el uso de benzodiazepinas en ámbitos de consulta externa, porque, como sabrán, una de las benzodiazepinas más utilizadas actualmente es el clonazepam, que por alguna extraña razón se usa indiscriminadamente para insomnio, habiendo medidas no farmacológicas y otro tipo de medidas farmacológicas. El clonazepam se usa indiscriminadamente y tenemos evidencia desde hace 10 años que puede asociarse con Alzheimer. Entonces, este es como el dato más importante de este estudio. Otro estudio que no quería incluir para no tomar más tiempo es un estudio que hizo Hall en 1940 y tantos, que es el primer estudio que es un casos y controles que estudia la asociación entre cáncer pulmonar y fumar. Y actualmente, pues las cajetillas de cigarro incluyen la leyenda de que fumar mata y que hay un riesgo alto de cáncer de pulmón, bueno, en general de cáncer, pues cáncer de pulmón. Y todo parte por un estudio de hace 70 años. Entonces, pues espero les llame la atención este tipo de estudios. Hola, buenas noches. Este, pues vamos a ver que los estudios de corte son un tanto parecidos a los casos y controles que platicaba Rodri hace un momento. Ya no me dio tanto tiempo de presentarme en la primera diapositiva. Yo me llamo Yalomar García Cadena, soy de el capítulo de Mission Brain Web de aquí de Puebla. Y pues voy a tratar de ser un poco breve, pero vamos a hablar de las cosas importantes porque ando un poquito enfermo, entonces también si, si no me escuchan bien es secundario a eso. Entonces,
A ver si le puedes ir pasando, amigo. Ahí está. En primera, un estudio de corte no hace referencia tal cual literal al sonido del corte, sino que el origen de la palabra corte viene de los ejércitos romanos que se encargaban, no sé si pones la siguiente esta imagen, que si ustedes lo ven allí, estaban agrupados, ¿sí? Todos dentro de un mismo ejército, pero en distintos grupos, y que todos estos grupos del ejército romano avanzaban, ¿sí? Tenían la encomienda de avanzar. Entonces, ¿esto cómo lo traspolamos a una investigación? Bueno, que nosotros vamos a tener grupos de pacientes que pueden o no, bueno, que pueden o no tener una patología, pero que están expuestos a algún factor que vamos a ver más adelante. Y entonces nosotros vamos a poder ver cómo avanza esta población a lo largo del tiempo y cómo como el tiempo, que también es un factor muy importante, va a generar pues que en esos grupos de pacientes o de participantes que estemos analizando, pues desarrollen o no algún padecimiento. Entonces, la siguiente, amigo, por favor. Entonces, dentro pues, de esta pirámide de la evidencia, nosotros vemos que los estudios de corte no son los estudios con más evidencia, porque en primer lugar, como lo sabemos, siempre están los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, y luego los estudios o los ensayos clínicos. Entonces, antes de los ensayos clínicos encontramos a los estudios de corte. Estos estudios de corte son estudios de carácter observacional, porque nosotros no influimos directamente como en otro tipo de estudios donde sí se participa de manera directa, pero lo interesante de estos estudios de corte es que son estudios que nos van a poder ayudar a nosotros a determinar incidencia, y esto es un factor muy importante que vamos a analizar este concepto más adelante. Y también pues la literatura dice que estos estudios de corte también son forzosamente de carácter longitudinal, porque en diferencia a los estudios transversales que solamente miden a una población específica durante un tiempo específico, los estudios longitudinales nos van a permitir observar la evolución de un grupo de participantes a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, pues no hablamos de 3, 4 días, sino hablamos incluso de 10 años, por ejemplo, que pueden durar estos estudios de corte. Ahora también, estos estudios pueden ser concurrentes, de seguimiento, y sobre todo, en su mayoría son estudios prospectivos, aunque no se limitan siempre a hacer estudios prospectivos, sino vamos a ver más adelante cómo existen otros tipos de estudios, tanto retrospectivos como estudios que incluyen ambos caracteres, tanto retrospectivos como prospectivos. Siguiente, Rodri, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué es un estudio de corte? Bueno, estos estudios de corte son importantes porque nosotros vamos a tener una población que va a dar origen, y una población en general que nos va a dar origen a un grupo de personas o de participantes expuestos y no expuestos, algo parecido a los casos y controles que veíamos anteriormente, pero la principal diferencia aquí en estos estudios de corte con respecto a otros tipos de estudios, como por ejemplo a los ensayos clínicos, es que estos participantes que van a estar expuestos a un factor de riesgo o van a estar expuestos a alguna situación, no van a ser asignados por el investigador. O sea, no voy a decir yo, tú te vas a estar expuesto a tal cosa y tú a tal cosa, sino que esto sucede de manera un tanto natural, que ellos ya se encuentran expuestos a cierta situación que los puede condicionar, que según sería lo que nosotros pensemos, a desarrollar algún padecimiento, y por ello es que nosotros los vamos a incluir para estudiarlos. Ahora, es bien interesante que estos participantes, ¿sí? De manera obligatoria, pues deben de surgir de la misma base poblacional. ¿A qué me refiero con esto? Si pusiéramos un ejemplo, así muy, muy vago, podríamos decir, no sé, por ejemplo, que si nosotros quisiéramos ver los efectos del tiempo de exposición de pantallas en el desarrollo, por ejemplo, de ansiedad en alumnos de medicina de la UAP al finalizar la carrera, pues tendríamos que analizar a los alumnos de medicina de la UAP, de mi universidad. Pero cuando me refiero a que deben de surgir de la misma base poblacional, es porque si yo elijo
a alguien de otra universidad, aunque estudie medicina, con el simple hecho de no ser del grupo pues de la universidad que yo estoy poniendo en un principio, pues va a haber diferencias en muchos sentidos, que puede haber diferencias tanto ambientales, en las características de las otras universidades, que tal vez en la UAP dejen muchas tareas que requieran utilizar un dispositivo electrónico, y en otras universidades tal vez tienen un poquito más la consulta de libros, por ejemplo. Ahora, estos factores pues son importantes en tenerlos en cuenta, porque todos nuestros participantes deben de tener las mismas características. Por ello es que todos deben de surgir desde la misma base poblacional. Ahora, aquí podría surgirnos una pregunta, ¿no? De que si siempre estos grupos de estudio se van a comparar entre un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Esto no siempre es así, porque, por ejemplo, si volvemos al ejemplo que habíamos puesto hace ratito del tiempo de exposición a pantallas, nosotros sabemos que como estudiantes de medicina, pues probablemente sea muy difícil que no ocupemos una pantalla, ¿no? Entonces sería complejo tener a un grupo que solamente lea libros y no ocupe un dispositivo electrónico, y de otro grupo que sí. Entonces, también no solamente puedo clasificar a estos grupos así como del grupo de expuestos y no expuestos, sino que yo también voy a poder analizar, o voy a poder, mejor dicho, comparar bajo ciertos niveles de exposición. Por ejemplo, podría yo decir aquellos estudiantes que pasan de 2 a 3 horas al día, aquellos otros estudiantes que pasan de 10 a 6 horas al día. Entonces, no solo comparo el que estén expuestos y el que no estén expuestos, sino que también puedo comparar los niveles de exposición. Siguiente, por favor, Rodrigo. Ahora, esto es importante porque, pícale para que aparezca más, ándele, porque nosotros ya vimos que deben de surgir de la misma base poblacional. Esto quiere decir que nuestro grupo de estudio debe de ser semejante en todo, menos en dos cosas, en una cosa, perdón, en la exposición. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que pues todos los participantes de estos estudios de corte deben de ser similares en el sentido, por ejemplo, de que ninguno tenga la patología que yo busco, en este caso si busco una patología, que busco relacionar con la exposición, y también así determinar a mis dos grupos, que el grupo que tenga la exposición, para ver cómo se comporta con el tiempo y ver si desarrolla algo que yo espero, y el grupo que no está expuesto, para ver las principales diferencias entre ambos. Ahora sí, siguiente, Rodrigo, por favor. Ahora, ¿cuándo yo debo de pensar en hacer un estudio de este tipo? Principalmente nosotros vamos a utilizar a los estudios de corte cuando necesitamos identificar ciertos cambios que se van dando a través de la ocurrencia, por ejemplo, o en el comportamiento de un evento en la salud. Como les decía yo hace rato, la principal característica de estos estudios es que como son longitudinales, nosotros podemos ver y estudiar a un grupo de pacientes a lo largo del tiempo, en diferencia de otros estudios que son transversales, que no dan el seguimiento, sino que dan la información de un grupo en un tiempo específico. Eh, Perdón, entonces nosotros a través de los estudios de corte vamos a tener la capacidad, o vamos a poder evaluar de manera poblacional, o sea, vamos a poder evaluar a un grupo completo de participantes, pero también vamos a poder evaluar de manera individual a una sola persona, y ver bien, ir viendo cómo se comporta ese grupo o esa persona a lo largo del tiempo. Y entonces con esto nosotros vamos viendo cómo una enfermedad o cómo algún factor de riesgo se va modificando con el tiempo. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros para realizar pues estudios de tipo epidemiológicos o estudios de tipo pronóstico, por estas características que tienen estos estudios de corte. Entonces, también yo voy a realizar uno de estos estudios cuando yo esté buscando algunos factores de riesgo para el desarrollo de alguna condición, que es lo que hemos estado hablando anteriormente. Siguiente, Rodri, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el diseño que siguen estos estudios de corte? Bueno, en principio, y como ya lo platicamos hace ratito,
el diseño es un tanto sencillo de comprender porque aquí yo debo tener a los grupos que se exponen al factor o a la causa de lo que yo espero que pase y a los que no. Entonces, en general, pues vamos de la exposición de un factor, que sería la causa, a la presencia de algún evento, que sería el efecto. Entonces, nosotros vemos como estos estudios de corte son estudios que nos ayudan a evidenciar la causa y el efecto de algún padecimiento. Ahora bien, esto es importante porque, pues como ya lo mencionamos, ¿no? Se parte de si existe o no algún factor y pues ver si no existe presencia de ese factor a lo largo del tiempo. Pero no solamente es eso, sino que también a través de estos estudios de corte, como les mencionaba hace ratito, el tiempo es algo fundamental. Entonces también nos va a ayudar a nosotros ver la velocidad de la presentación de una patología, por ejemplo, tras la exposición a algún factor en específico, que ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Entonces, en general, pues ese es el diseño clásico que tienen los estudios de corte y esto a mí pues me va a ayudar a realizar una comparación, ¿sí? Que vamos a ver más adelantito. Entonces, para ello, todavía no le pasas, amigo. Entonces, para ello, nosotros debemos hacernos una pregunta importante, que es esta que les dejo aquí, ¿no? Que qué parte de la población que se expuso a un factor desarrolla una condición. A base de esta pregunta, pues es como nosotros vamos a desarrollar estos tipos de estudios. Ahora, lo característico, o ahora sí que la condición de estos estudios, es que todos los participantes deben de estar libres del evento que yo estoy buscando. O sea, que no tengan, por ejemplo, una enfermedad que yo quiero demostrar que tiene relación con la exposición a algún factor antes del estudio. Entonces, para ello yo debo de estar seguro que los grupos de participantes pueden o no pueden estar sanos, pero simplemente no deben de tener esa patología que yo busco relacionar. Entonces, eso es como que lo importante. Ahora, nosotros teniendo esta información, como les digo, podemos realizar una comparación de la proporción de personas que están enfermas entre los expuestos contra la proporción ahora de las personas que no están enfermas contra los no expuestos, para que de esta manera nosotros podamos determinar esto que se conoce como razón de riesgo. Entonces, si nosotros conocemos la razón de riesgo, pues vamos a ser capaces de determinar incidencias. Pero a lo mejor nos surge la pregunta del por qué puedo determinar las incidencias. Bueno, porque como ya lo platicamos, yo podría determinar la incidencia de alguna patología porque yo supe que al inicio mi población no estaba enferma de lo que estoy demostrando al final del estudio, ¿no? Entonces, el hecho de que nadie esté enfermo, pues nos ayudan a estimar las incidencias. Y también, pues al no estar enfermos, todos mis grupos o todos mis participantes eran personas que estaban en riesgo. Entonces, por eso es importante o por ello es la importancia de realizar pues también estudios de corte porque nos ayudan a determinar incidencia. Ahora bien, como les decía yo, recalco mucho que el tiempo pues es crucial porque nos va a ayudar a nosotros a determinar la velocidad en la que se da un evento a partir de la exposición de algún factor. Ahora sí, pásale, amigo, por favor. Entonces, hay varios tipos de cortes. Hay cortes cerradas y hay cortes abiertas. En general, las cortes cerradas, pues nos van a ayudar o nos van a servir para demostrar los efectos de algunas exposiciones agudas. Por ejemplo, a alguna patología o alguna situación emergente, ¿sí? Y nos van a caracterizar a estos grupos porque van a tener un seguimiento relativamente corto. Por ejemplo, lo clásico sería hablar de eventos gestacionales, porque si bien nosotros podemos seguir a esas participantes que están embarazadas desde antes de embarazarse, pero una vez que están dentro del periodo de gestación, pues no las vamos a seguir 10 años, porque sabemos que la gestación pues dura ciertas semanas, entonces lo máximo que las podríamos seguir son 41 semanas. Entonces, las tipos de cortes cerradas nos ayudan para
estas situaciones que platicamos ahorita, pero en esta lo característico es que ya no se incorporan sujetos nuevos al estudio, como pasa en los tipos de corte abierta, que vamos a platicar más, bueno, que vamos a platicar ahorita. Porque en los tipos de corte abiertas, si bien vemos que la principal diferencia es la temporalidad con las cerradas, que hablamos de exposiciones agudas, en los tipos de corte abiertos hablamos de exposiciones crónicas, que nos van a hablar de grupos más grandes, de participantes que van a estar expuestos por un largo más tiempo, perdón, que van a estar vigilados por un tiempo más largo. Y entonces, esto, con el simple hecho de hablar de la temporalidad que los vamos a seguir por un largo tiempo, condiciona a que, por ejemplo, algunos de los participantes migren o mueran durante el estudio y entonces, pues nosotros nos vamos a ver en la necesidad de incluir a más participantes en este estudio. Entonces, por ello, los tipos de corte abiertos sí permiten pues ahora sí que aceptar a más participantes en diferencia de las cortes cerradas. Entonces, para yo no quedarme sin gente al realizar o sin participantes al realizar este estudio, pues entonces yo voy a permitir incluir a más participantes. Ahora bien, por ejemplo, ahí en la tablita que les puse o en esa comparación, vemos que podemos también en una corte abierta estudiar exposiciones que cambian con la edad. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, pues sabemos que nuestros participantes en cierto momento van a crecer y van a superar un rango de edad que nosotros determinemos. Y entonces, por ello también se permite que entren más participantes para mantener a una población en el rango de estudio que yo deseo. Entonces, es importante conocer por ello estos dos tipos de cortes que existen al realizar estos estudios, tanto las cerradas como las abiertas. Siguiente, Rodri, porfa. Muy bien. Ahora, la temporalidad, que es algo realmente importante cuando hablamos de estudios de corte, pues la literatura dice que tenemos o podemos hacer un estudio de corte a partir de datos, o pueden ser prospectivas, que son como las más comunes que tenemos, pueden ser retrospectivas, que son un poco complejas de realizar, o pueden ser incluso ambidireccionales, o sea que me refiero a que el factor de exposición haya estado presente antes del momento de estudio que yo voy a determinar, pero que no se ha desarrollado la enfermedad, sino que desde antes de que yo hiciera este estudio ya estaba presente, cuando yo lo hice seguía presente y después apareció pues el evento que yo estaba esperando. Ahora, siguiente amigo, por favor. Entonces aquí lo vemos de manera más pues ejemplificada, pero para ello pues es importante recalcar que todos los estudios de corte son longitudinales, porque como yo les dije al principio, sabemos bien que los transversales pues van a medir a los sujetos, pero una sola vez, y los longitudinales pues nos van a ayudar a medirlos o a estarlos vigilando en más de una sola ocasión, y no vamos a tener como una limitación de temporalidad hasta la que nosotros determinemos. Entonces, nosotros vemos este esquema que les puse aquí, y nosotros vemos que un estudio de corte retrospectivo, digamos que nosotros empezamos este estudio en el 2025, pues vamos a tener que recolectar información en el pasado, que ese grupo de participantes haya estado expuesto a un factor determinado antes del tiempo en el que estoy iniciando el estudio, pero que igual antes de la fecha en que yo inicié, presente la enfermedad o desarrolle la enfermedad, por ejemplo. Estos son realmente, bueno, son un tanto complejos de realizar porque es difícil que, por ejemplo, una institución como algún hospital tenga la información de participantes que estuvieron expuestos y que no estuvieron expuestos, pero que pertenezcan a una misma base poblacional, que es lo que platicábamos hace rato. Entonces, el hecho de que pues carezca esta información hace complejo realizar estos tipos de estudio, y entonces por ello es que cuando hablamos de información retrospectiva, lo que generalmente se suele hacer son estudios de tipo transversales. Ahora bien, los estudios ambidireccionales, como se los platiqué hace rato, son estudios en los cuales el factor o la exposición se pudo haber dado antes de que yo inicié mi estudio, pero cuando yo lo inicié sigue presente la exposición
y la enfermedad se presenta después. Esa es la principal diferencia. Y los estudios prospectivos son aquellos en los que aún no se ha dado la exposición, una vez que yo inicié mi estudio, o que apenas está iniciando a darse esa exposición, y obviamente pues la enfermedad que yo estoy esperando que se asocie o que tenga relación con esa exposición, pues se dé a lo largo del tiempo. Entonces, esas son las principales temporalidades que nosotros debemos de conocer en estos estudios de corte. Siguiente, Rodrigo, por favor. Ahora, ¿solo evalúo patologías? Esa es otra pregunta importante, porque en los estudios de corte podemos evaluar varias cosas. Podemos evaluar condiciones y podemos evaluar acontecimientos. Si nosotros pusiéramos ejemplos en evaluar acontecimientos, por ejemplo, podríamos hablar de algún impacto en la salud que tenga, algún desastre nuclear o incluso factores sociales como alguna guerra o cosas de ese tipo que propiamente pues no son patologías. Ahora, también se pueden evaluar condiciones, ¿sí? Que pueden o no pueden ser reversibles. También eso es otra cosa importante de mencionar así de manera breve acerca de estos estudios de corte. Siguiente, Rodrigo, por favor. Entonces, otra pregunta que podría surgirnos es, ¿cuánto debe durar el seguimiento que yo le voy a dar a mis participantes? Pues depende. Puede este seguimiento detenerse cuando ocurra el evento o la enfermedad que yo estaba esperando, o propiamente una vez que se termine el plazo fijado, que quiere decir que yo tenía a mis grupos de participantes y dije, pues en 5 años deben de desarrollar el evento. Pero si no pasó, pues entonces yo puedo detener el seguimiento al año o al tiempo en el que yo fijé, pues esa temporalidad. O bien cuando ocurra una muerte que pueda deberse al evento que yo estaba esperando o que no, o como les dije hace ratito, que pueda existir la pérdida del seguimiento, que la persona a la que yo estaba siguiendo migró o por algún otro factor pues ya no tengo la posibilidad de contactarlo. Entonces eso es lo que debe durar el seguimiento, que no es algo determinado o algo establecido que deba durar un año, sino que depende de varios factores como los que analizamos en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunas pruebas estadísticas importantes que se pueden utilizar cuando se hacen estudios de corte, que son realmente, bueno, que la literatura te recomienda que cuando tú hagas cierto tipo de estudios, pues puedes ocupar. Por ejemplo, cuando yo estaba realizando la presentación, estaba pensando en algunos ejemplos y aquí puse estos. Por ejemplo, si yo quiero ver la sobrevida en pacientes sometidos a craniectomías por hematomas, que si ustedes se dan cuenta, no estoy poniendo a dos grupos, al grupo de la exposición y al grupo que no estuvo expuesto, sino que solamente hablo de un grupo que estuvo en la exposición y lo vigilo a lo largo del tiempo, o sea, de manera longitudinal, pues yo puedo utilizar un método que se conoce como método de Kaplan-Meier, o bien en el caso de que ya yo quiera comparar a dos grupos, por ejemplo, si yo quiero saber la sobrevida en pacientes que fueron sometidos o que se les colocó una válvula de derivación ventrículo-peritoneal a pacientes que fueron sometidos a una tercer ventriculostomía endoscópica, entonces ahí yo estoy comparando a dos grupos, entonces ahí, en ese sentido, pues yo puedo utilizar una prueba estadística que es la prueba de Mantel-Haenszel, perdón, y entonces de esa manera pues yo estoy tratando de asegurar que mis resultados pues tengan relevancia con respecto a estos grupos que yo estoy tratando de analizar. Ahora bien, cuando yo trato de ver múltiples exposiciones, pues también puedo utilizar un modelo de Cox. Y en general, pues nosotros a manera de conclusión podríamos decir que estos estudios de corte pues nos sirven para ver o para seguir a un grupo de personas de manera longitudinal y que pues nos ayudan a determinar un pronóstico o a determinar estadística y que son estudios que tienen un valor epidemiológico alto porque nos ayudan pues a determinar factores que ya platicamos hace rato. Y pues eso sería todo, Rodri. Ah, bueno, perdón, les dejé, ya se me había ido que les había dejado esto, que eran unas ventajas y unas desventajas. Bueno, cuando hablamos de las ventajas, ya para
para concluir y no quitarles mucho tiempo, las ventajas pues son varias realmente, porque aquí nosotros vemos que existe, o nosotros podemos demostrar que existe una relación causa-efecto, porque esto es verificable a través de lo que ya platicamos hace rato, de cómo esto se puede evidenciar. Ahora, yo puedo estimar la incidencia, que es algo que dijimos hace ratito, y pues son suficientes para que nosotros podamos evaluar exposiciones poco frecuentes. Y entonces, a partir de una exposición, a partir de una sola exposición, yo incluso puedo evaluar varios eventos, no solo por ejemplo, la patología que yo esté esperando, sino que tal vez yo podría pensar que ese evento tenga alguna relación con algunas otras patologías y entonces yo a partir de una exposición puedo evaluar varios eventos. Ahora, como yo estoy viendo a esos dos grupos, pues yo puedo fijar criterios de calidad para que mis resultados sean confiables y pues debido a esto pues, existe un bajo riesgo, perdón, de sesgo en la selección de estos grupos. Ahora, dentro de las desventajas, que están en la siguiente diapositiva, por favor, son realmente pocas. La más como sencilla de entender sería que son estudios un poco difíciles de realizar, más cuando se quieren realizar estudios de tipo retrospectivos, pero otra desventaja también común es que cuando nosotros tratamos de estudiar eventos poco frecuentes, por ejemplo, una enfermedad rara que no se presenta mucho, la complejidad y el costo pueden aumentar. Esto debido a que yo necesito tener un grupo más grande de participantes y vigilarlos a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, a lo largo de 10 años que yo esté siguiendo a un grupo de participantes, tal vez como es una patología muy rara, solo 2 o 3 de todo mi grupo de pacientes, de participantes, pues desarrollen ese evento que yo estaba esperando. Entonces, esas son las principales desventajas y ventajas que puedo tener si yo realizo un estudio de corte. Y pues sí, ahora sí, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Yael. Este, por cuestiones de hora, más que nada por las personas que están en Argentina, ¿les parece que sigamos la próxima semana, digamos una fecha para que eh, igual podamos como avanzar, porque todavía faltan estudios aleatorizados, bueno, estudios clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, como repaso nuevamente, y estudios de investigación básica? No sé si prefieran como que lo partamos la sesión para que no haya algún tipo de problema o si quieren lo vemos de una vez, como ustedes prefieran. Ok, Yo digo que podríamos continuar con algunos y a lo mejor con este estudios aleatorizados y ya dejar los demás para que no se les haga también tan pesado. perfecto. Pues seguimos. Mm, Vale. Los estudios clínicos aleatorizados son un tipo de estudio que eh, hablan de un estudio que se va a hacer de manera prospectiva, pero en el que nosotros vamos a intervenir. Y esto es uno de los grandes problemas de estos estudios, bueno, grandes problemas y grandes ventajas, porque nosotros vamos a meter mano, nosotros vamos a tocar, a manipular a nuestros pacientes. Por eso hay tanto rigor con este tipo de estudios. Realmente, de este tipo de estudios se podría hacer una clase muy larga porque tienen una gran complejidad. Pero, a grosso modo, para resumirlo de una manera muy práctica, funcionan con un esquema que se me hizo muy curioso, eh, que es el esquema pico, pero no como el pico que nosotros conocemos. Es parecido en el sentido de que nosotros tenemos una población, realizamos una intervención, tenemos un control, que es diferente a la C, y esperamos una respuesta. Y nosotros podemos hacer una gran cantidad de análisis a partir de esto, podemos hacer muchas manipulaciones, podemos hacer realmente muchas cosas. Esta X es por los estudios cruzados o los análisis cruzados que pueden
permitir algún tipo de análisis que se puede hacer para tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas de este estudio? Es que nosotros podemos tomar decisiones muy certeras a partir de un estudio aleatorizado con datos contundentes. ¿Por qué? Porque la gente eh, que publica esto es porque, o sea, si está publicado un ensayo clínico aleatorizado, es porque muy seguramente es verdad. O sea, es muy alta el nivel de evidencia que tiene este tipo de estudio. Por esto se dice que muchas veces estos estudios van a desfalcar a los metaanálisis y a las revisiones sistemáticas, o por lo menos en cierta manera van a igualarlos. Ahora, un gran problema que tienen estos es la cuestión ética, porque el estudio Down, que es un estudio que salió en 2018, es uno de los 5 estudios pilares de la trombectomía mecánica. Eh, lo que hace es que dice, yo creo que mi tratamiento es mejor que lo que actualmente existe. Entonces, realizaron un estudio muy interesante, increíblemente complejo, bastante bonito y que marcó una gran diferencia, que consiste en buscar pacientes que tengan un periodo de inicio de sintomatología de EBC entre 6 y 24 horas. Se les hace un estudio de imagen y se compara eh, con su sintomatología. Y vieron que había pacientes que tenían una sintomatología muy grave, pero tenían un infarto muy pequeño. Entonces dijeron, estos pacientes se beneficiarían de una trombectomía mecánica o una trombolisis en caso de ser candidatos. Ojo, para el 2018 el tiempo máximo de hacer una trombectomía mecánica eran 6 horas. Era inconcebible hacer una trombectomía después de 6 horas porque decían, no le va a ir bien al paciente o peor, se va a morir en el procedimiento. Entonces el tiempo de ventana era muy pequeño. Lo que hizo este estudio fue algo inconcebible para la época, que no tiene mucho realmente, que fue, dijeron, ¿sabes qué? Si tienen este mismatch entre síntoma e infarto por imagen, los voy a poner en dos grupos, trombectomía o, o un tratamiento normal. Pero aquí tenemos el primer problema de un estudio clínico aleatorizado. El problema es a quién le doy qué. Porque eh, como pacientes, incluso como médicos, es muy difícil nosotros decirle, yo creo fielmente en que la trombectomía mecánica va a salvar a mi paciente. Entonces, con esa idea, no puedo darle un tratamiento base a un paciente que sé que se puede recuperar. O sea, lo estoy condenando, estoy consciente de que lo estoy condenando. Entonces, aquí son dos pasos. El primero es algo que se llama aleatorización, que es un proceso en el cual yo decido a qué paciente le va a tocar qué medicamento, pero de manera aleatoria, de manera totalmente insesgada. Esto lo que me permite es que haya igualdad de condiciones en un grupo y en otro, reduciendo así el sesgo. Y el otro proceso, que es muy importante, es el cegado. Yo no debo saber, aquí es prácticamente imposible porque literalmente meto a un paciente a sala de hemodinamia y a otro no, y yo no puedo saber a qué paciente lo cego, pero existen estudios que son ciego, doble ciego o triple ciego. Un ciego quiere decir que el paciente no sabe qué medicamento está tomando o si está tomando un placebo o tratamiento A o tratamiento B o tratamiento C. El doble ciego es que ni el paciente ni yo como proveedor de la salud sé qué medicamento está tomando. Lo sabe un investigador ajeno al estudio. Y un triple ciego, que son de los estudios más difíciles, son muy caros porque requieren una gran cantidad de personal, es que ni el paciente, ni el médico tratante, ni el investigador saben qué paciente es qué cosa. Eso está padrísimo porque la última persona en recibir los datos ni siquiera sabe quién es quién, los analiza y ya que se hizo todo el relajo, le pasan los datos a un último equipo que ellos son los que conocen todo. Ellos saben que A es tratamiento y B es placebo, pero solo hasta ese final.
Entonces, eso te asegura que haya una gran reducción del sesgo. Entonces, en este estudio hicieron muchas cosas que tienen bueno, y aplican muchas cosas que son la base de los estudios clínicos aleatorizados. Em, este estudio duró 31 meses. Ahora, ¿por qué 31 meses? En las personas que deseen leer este artículo, que es una joya para todos los que deseen estudiar algo de neurología vascular, verán que hay algo que se llama material suplementario y el primer archivo es el protocolo de este estudio, que es inmenso, es increíblemente grande. O sea, creo que son como 60 páginas de puro protocolo, en el que justifican todo, diseñan todo, o sea, todo está perfectamente diseñado. Y dentro de ese protocolo y en el segundo archivo, que es de material suplementario, evalúan o dictaminan algo que es el modelo de análisis que realizan. Ellos realizan un modelo matemático que se adecue a las condiciones de sus pacientes, de sus exposiciones, que es trombectomía y tratamiento base, y evalúan cuál es el número adecuado de pacientes para poder eh, tener datos concluyentes o mínimamente concluyentes y cuándo acabar. Porque un estudio tiene que tener un límite, porque no lo pueden dejar indefinidamente porque es increíblemente costoso y por una decisión ética muy importante, que es que yo no puedo seguir un tratamiento si yo ya tengo una buena cantidad de datos y sé que tratamiento A es mejor que tratamiento B y aún así le sigo dando a gente tratamiento B, pudiéndole dar tratamiento A. Entonces, este es uno de los grandes pilares de los ensayos clínicos aleatorizados. Realmente son muy buenos estudios, pero también son muy crueles. Por eso la medicina, o bueno, la investigación debe ser ciega, porque hay pacientes que yo no puedo, que yo sé que no les va a ir bien, porque yo ya empecé a ver mis datos. Si yo estuviera cegado, pues como que puedo como conservar esa idea, pero pues es muy difícil, es increíblemente difícil seguir un diseño. Este estudio tenía una muestra de 150 a 500 pacientes. Y aquí está padrísimo, porque ellos evalúan, ellos ya diseñan un modelo matemático que lo que les permite es distinguir avances cada 200 pacientes. Entonces, dicen, yo voy a correr unas simulaciones que se llaman simulaciones de Monte Carlo, que lo que hacen es, yo voy a crear datos al azar con ciertas características que son mis criterios de inclusión. Entonces, yo voy a correr datos aleatorios pero que cumplen mis criterios de inclusión y voy a ver que mi modelo sirva. Funciona, corrieron 20,000 simulaciones. Dijeron, el modelo funciona. El estudio puede funcionar, tengo mis pacientes, va. Entonces comenzaron con el estudio, empezaron a decir como, no, pues mi paciente tiene estos criterios, está en un centro, cumple el tiempo, cumple ventana, va. Lo aleatorizo, decido trombectomía, tratamiento base, perfecto. Y lo que hacen dicen, ok, tengo mi grupo trombectomía, mi grupo control que recibe tratamiento y al final el estudio de 31 meses consistió en 107 pacientes con trombectomía y 99 controles. Y estas fueron las características que tuvieron los pacientes. Entonces, como aquí pueden ver, hay varias cosas interesantes. La edad es parecida, el porcentaje también. Algo muy importante es el NIS. También es muy parecido entre un grupo y otro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a una persona control le hubiera hecho trombectomía, le hubiera ido igual a los del grupo de trombectomía, porque estuvo bien aleatorizado. Esta tabla nos hace, obviamente hay un trasfondo estadístico, pero esta tabla lo que nos dice es que la estadística la aleatorización se hizo de manera adecuada. Resulta que estos pacientes, estos investigadores hicieron algo que se llama enriquecimiento y llenado. Lo que hace esto es decir, yo tengo ya mi corte de 200 pacientes, yo ya tengo
de acuerdo a mi modelo, una buena cantidad de datos para decir si mi estudio es bueno o malo o si merece la pena continuar o no. Entonces, corren los estudios, corren los análisis y encuentran que los datos son contundentes. Contundentes de madre. Muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos encuentran que el simple hecho de hacer trombectomía, para los que no conozcan la escala de Rankin, es una escala funcional. 0 es un paciente completamente funcional, 6 es un paciente prácticamente muerto. Ellos encuentran que el uso de la trombectomía mecánica le da una mejor capacidad funcional a los pacientes a los 90 días de haber sido intervenidos. Esto fue brutal para todas las personas que estaban en contra de extender la ventana de trombectomía mecánica. Porque decir, esta tabla es como el santo grial de este estudio, y de hecho el estudio es muy importante, de hecho por eso se llama el estudio Amanecer o el protocolo Amanecer, porque es un amanecer para las personas que acudían a un centro con capacidad de hacer trombectomía mecánica, pero estaban fuera de la ventana de 6 horas que en ese momento estaba estipulada. ¿Por qué? Porque podían tener una gran capacidad de recuperarse funcionalmente hablando. Entonces, ¿qué va de un 4% a un 9%? No es tan importante, pero ¿qué va de un 5 a un 22? ¿Qué va de un 4 a un 17? ¿Qué va de un 36 a un 25? Esto es muy importante porque las personas normalmente, el mayor grupo de personas que acudían y recibían el tratamiento estándar, acababan prácticamente en cama, con asistencia total o muertos. Entonces, hubo una reducción de mortalidad, hubo una reducción de discapacidad severa y hubo un aumento en la mejoría clínica. Esto fue parte de uno de los 5 grupos pilares o de los 5 estudios pilares que existen para la trombectomía mecánica en cerebro. Entonces, ¿cómo se ve esto a nivel estadístico? Ellos realizan un modelo en el que dicen, ok, yo ya vi, a ojo de buen cubero, yo ya tengo estos datos. Estos no implican ningún tipo de análisis. O sea, esto es, yo registro datos, los grafico y pum, así salen. Se ve increíble, se ve muy bien. Pero no es suficiente porque el estudio fue increíblemente caro, fue increíblemente complejo y hubo gente que murió, hubo gente que tuvo complicaciones y lamentablemente no todo es color de rosa con la trombectomía mecánica. Lo que ellos vieron fue, para empezar, que la independencia funcional pues fue mayor. Los pacientes les iba mejor. La media de ranking era mejor para los pacientes que tenían una trombectomía mecánica. Eran más funcionales, tenían mayor respuesta, tenían menor descenso en el NIS, pero lamentablemente un problema que tenían era que, déjenme abrir esto rápido, era que también tenían complicaciones. Esto era un problema porque el tratamiento estándar, a no ser que sea trombolisis, tiene menos complicaciones asociadas. El paciente le va a ir mal por el tratamiento no ser tan efectivo, pero no se va a complicar tanto. Sin embargo, el problema con la trombectomía mecánica es que hay riesgo de sangrado, vasoespasmo, remisión. Entonces, un problema es que las complicaciones aumentaban bastante. Pero lo importante de este estudio y lo importante de los ensayos clínicos aleatorizados es que con 31 meses, menos de 4 años, ellos encontraron que la trombectomía mecánica, que valía la pena extender la ventana de la trombectomía mecánica. Actualmente el tiempo de ventana máximo es de 24 horas, gracias a este estudio. Hoy en día este estudio marcó la diferencia de la trombectomía mecánica. Ahora, la idea de estas sesiones, bueno, ya para concluir y dejar para la siguiente sesión metaanálisis y estudios base, bueno, estudios de investigación básica, es que todas estas pruebas, todo el risk ratio, el odds ratio, los diseños estadísticos, son los datos que a nosotros nos importa extraer para un metaanálisis, estos datos. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber
qué es bueno, qué es malo, porque por ejemplo aquí la P normalmente es menor a 0.05 y aquí es casi 1. ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es malo? Todos estos son diseños matemáticos. Estas pruebas específicamente se llaman eh, Normal Linear Regression Model, que son pruebas de regresión. Actualmente, pues es lo que se usa. Y me parece que esta es la base, o sea, las pruebas de regresión, pues es la base del aprendizaje profundo o deep learning. Pero la idea es que nosotros, como... Ah, claro, claro que sí, Valentín. Nosotros, con estos datos, podemos juntar de este estudio, de otro, de otro, de otro. Y aquí teníamos 206 pacientes, creo. Pero si nosotros juntamos varios ensayos clínicos aleatorizados, varios estudios de cohorte, varios estudios de casos y controles, yo ya puedo tener una N más importante. Yo ya no puedo hablar de 200 pacientes, yo puedo hablar de 2000 pacientes, de 3000. Y aquí es lo bonito, aquí es lo potente, la cereza del pastel. Que si yo sé extraer bien mis datos, si yo sé analizar la estadística que se hizo, este es un estudio increíblemente bien hecho. O sea, está en la New England, para empezar. O sea, ya por eso es como sello de calidad. Pero si alguien tiene el interés y quiere estudiar como la estadística que usaron en este estudio, que por lo menos a mí es lo que más me gusta y en lo que me estoy especializando, eh, tome la libertad de ir al archivo 2 suplementario, a la sección de texto S4. Ahí explican todo. Ahí explican el modelo matemático, explican el análisis, explican por qué cortaron el estudio, por qué la N fue de tal, explican todo. Y eh, uno cuando hace un metaanálisis tiene que estudiar todo eso, tiene que estudiar todo el diseño, tiene que estudiar que estuvo bien hecho, que estuvo mal hecho, los criterios de inclusión, de exclusión, todo. Pero con eso, y hasta no entender bien los estudios que estamos evaluando, podemos hacer lo que Valentín va a hablar más adelante, que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Bueno, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Valentín Vilas, soy miembro del chapter de Mission Brain en la Universidad de Buenos Aires. El día de hoy voy a hablar, más que nada, hacer una introducción sobre revisión sistemática y metaanálisis. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de revisión sistemática y metaanálisis? Primeramente porque yo quiero introducir un concepto que es el de medicina basada en evidencia. Cuando hablamos de medicina basada en evidencia, es importante entenderlo, como indica el gráfico de abajo, tres pilares, ¿sí? Fundamentales, que es la evidencia científica de alta calidad que nosotros podemos recolectar a través de la bibliografía, la experiencia clínica que tiene el investigador y por último, obviamente respetando los valores y las creencias del paciente. Bien, en una revisión sistemática lo que yo voy a intentar es identificar, evaluar y sintetizar los estudios relevantes sobre un tema en específico para el cual yo quiero realizar una investigación. Y el metaanálisis no es más que la aplicación estadística del conjunto de toda la información que he podido recopilar de las diferentes fuentes bibliográficas a los resultados. Y todo esto está estandarizado a través de diferentes protocolos para evitar caer en un sesgo, ¿sí? Entendiendo el sesgo como un error que me va a desviar la objetividad a la hora de realizar la investigación. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces acá yo lo que hice fue escribir una serie de pasos de manera bien sintética a la hora de escribir una revisión sistemática y vamos a ver posteriormente que uno de los últimos pasos justamente va a ser el metaanálisis. Pero primero tenemos que empezar con la formulación de una pregunta de investigación, una hipótesis. Bien, yo lo que tengo que, digamos, determinar es lo que yo quiero investigar. Para ello te es una pregunta clara, relevante y que responda justamente a una incertidumbre
clínica. Y yo para esto puedo tener herramientas como es el formato PICO, ¿sí? Que previamente ya se mencionó, haciendo referencia al paciente, intervención, comparador y resultados. ¿Sí? A través de esto yo lo que voy a hacer es elaborar una hipótesis. Una vez que yo ya tengo esta hipótesis determinada, lo que voy a hacer es diseñar un protocolo de revisión. En este protocolo de revisión lo que yo voy a definir van a ser los criterios de inclusión y exclusión a la hora de buscar las diferentes bibliografías, ¿sí? Yo lo que quiero hacer acá es determinar qué voy a incluir y qué excluir de los diferentes papers. ¿Bien? Y acá tengo una herramienta que en otro momento vamos a poder profundizar, que es Próspero, ¿sí? Que de vuelta, todos estos pasos están estandarizados para disminuir el riesgo de sesgo y para hacerlo lo más objetivo posible. Una vez que yo ya tengo este protocolo de revisión, voy a pasar al tercer paso, que es la búsqueda sistemática de literatura, ¿sí? A través de diferentes plataformas. Hoy en día todos, por ejemplo, a través de acceso a Internet podemos acceder a diferentes formatos como Medline, ¿sí? O PubMed, viendo yo voy a poder buscar literatura médica y a partir de ahí recopilar información. Una vez que yo ya tengo toda esta información, todos estos papers recopilados, lo que voy a pasar es a la selección de estudios, ¿sí? Y para esto viene otra herramienta que nos va a ayudar, que es Prisma. Bien, acá yo lo que voy a hacer es, con la participación mínima de 2 investigadores, ¿sí? Si hay discrepancias entre ellos, puede participar un tercer investigador, es mostrar el proceso de selección. ¿Sí? El proceso de selección habla específicamente de los papers que yo voy a utilizar a la hora de hacer la revisión sistemática. Bien, yo voy a hacer un análisis de un paper y en esta parte, con la utilización de Prisma, vamos a ver que utilizamos un diagrama de flujo que va a ser una herramienta fundamental de vuelta para determinar los papers que yo voy a utilizar. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bien, una vez que yo ya tengo los papers determinados, voy a pasar a la extracción de datos. De vuelta, acá tengo formularios estandarizados por los mismos objetivos que ya mencioné, donde voy a extraer la información de los diferentes papers, ¿sí? Las características del estudio, los participantes, qué intervenciones se realizaron y cuáles fueron sus resultados. Bien, lo otro va a ser una evaluación del riesgo de sesgo, ¿sí? El sesgo, para definirlo en palabras muy sencillas, es un error que justamente me va a desviar de la objetividad que yo como investigador quiero buscar a la hora de hacer una revisión sistemática. ¿Bien? Y llegando ya a las últimas partes de esta revisión sistemática, voy a realizar la parte de metaanálisis, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es la aplicación estadística de los diferentes datos recopilados de los papers de la revisión sistemática. Bien, y acá hay un concepto importante que es el de heterogeneidad en la estadística, ¿sí? O relacionado con la estadística. Que acá este concepto me habla básicamente de la contradicción, ¿sí? En diferentes papers sobre un mismo tema. Yo lo que busco justamente es disminuir la heterogeneidad o directamente que sea nula, ¿sí? Yo no quiero que se contradigan dos papers que estoy investigando sobre el mismo tema, la misma hipótesis, justamente porque hay un riesgo de que se haya producido un sesgo, ¿sí? Y finalmente, como todo paper, nosotros vamos a llegar a la interpretación de los resultados, a la conclusión en la que vamos a arribar, y también tengo un sistema como el GRADE que me va a protocolarizar y estandarizar de manera objetiva para realizar justamente esta etapa de la publicación científica. Entonces, llegando a esta etapa, lo que vamos a hacer ahora simplemente va a ser de manera rápida ver, ¿sí? Una revisión sistemática con un metaanálisis y ir analizando las diferentes partes que mencionamos. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Bueno, en este caso seleccioné un paper del Journal de Diabetes sobre nefropatía diabética en África. Sí, ahí está el paper. Y esta es como vamos a observar en una primera instancia el paper, ¿sí? Acá lo importante es la parte de métodos,
¿sí? Y los resultados, vamos a ir profundizando en estos dos ítems en particular, donde nosotros vamos a notar la metodología utilizada de las revisiones sistemáticas. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces en los métodos nosotros vamos a definir principalmente los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. ¿Sí? De vuelta, yo acá lo que quiero es delimitar los papers que yo voy a utilizar en la revisión sistemática. Para eso yo ya tengo que tener determinados qué criterios voy a utilizar a la hora de elegir un paper. Y recordemos que para eso utilizábamos Próspero. ¿Bien? En la siguiente imagen lo que vamos a ver ahora es la utilización de Prisma. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bien. Entonces, acá tenemos el diagrama de flujo que mencioné previamente, que me va a ayudar a ordenar los diferentes artículos científicos. Bien, y acá hay que hacer una distinción. En primer lugar, para los que no, digamos, escucharon hablar de Prisma, es ni más ni menos que una guía, ¿sí? Estandarizada, que consta de 17 ítems y se considera los subítems terminan siendo 26, en donde me va a ayudar justamente a determinar los papers que voy a utilizar, ¿sí? También es importante el cuadro, perdón, la tabla en la derecha de la pantalla, donde me va a señalar las diferentes búsquedas que se hicieron en PubMed. Fíjense que fueron un total de 8, cómo se realizaron y qué resultados dieron. Bien, a partir de todo esto se obtuvo un total de 918 artículos, como muestra el diagrama de flujo, de los cuales 836 artículos no cumplieron los criterios de inclusión, por ende fueron excluidos del total, y 7 artículos no se encontraron de manera completa. Bien, por ende llegamos a un total de 75 artículos que cumplían estos criterios de inclusión, por ende que podrían, potencialmente hablando, llegar a utilizarse la revisión sistemática. Todo esto simplemente lo hago con el título y con el abstract. No es necesario, digamos, estudiar el paper por completo. Luego se sumaron 6 artículos y 49 artículos fueron excluidos. ¿Sí? Acá lo que se recomienda cuando se excluyen algunos artículos es especificar las razones por las cuales yo hago la exclusión del artículo, por ejemplo, porque no cumplen algún criterio que yo necesito tener, algún dato, a la hora de realizar la revisión sistemática. Y finalmente se arribaron con 32 artículos de los cuales se produjo la revisión sistemática. Fíjense cómo de 918 pasamos a 32, ¿sí? Y acá es la importancia de Prisma, principalmente, que me va a ayudar en los diferentes checklists, ¿sí? Cómo incluir o excluir los diferentes artículos científicos que yo voy recolectando para realizar una publicación de revisión sistemática, ¿sí? Y entenderlo de vuelta esto de la revisión sistemática como un todo, incluyendo al metaanálisis, nada más que el metaanálisis es la aplicación estadística, ¿bien? No como, digamos, procesos separados, ¿bien? Bueno, con el diagrama de flujo terminamos. En la siguiente diapositiva tiene la bibliografía y también está el paper por si lo quieren leer. Simplemente la idea era los conceptos introductorios, hablar un poco de Próspero y un poco de Prisma, y analizar brevemente una revisión sistemática, bien, para ver cómo se escribe y bueno, cómo interpretarla metodológicamente, bien. Si tienen alguna duda, la pueden dejar y la respondo. Muchas gracias, Valentín. Y me comentó Lucero que iba a presentar al- los artículos de investigación básica, eh, que tiene un problema, entonces que a ella sí le demos la oportunidad de presentar después, pero sin ningún problema es ya solo un artículo, entonces lo podemos pasar sin ningún problema. No sé si alguien tenga alguna duda, que quieran algo que aclaremos o algo que quieran comentar con respecto al trabajo que hicimos. Vale, creo que no hay. Voy a detener la grabación a fin de que no sea más larga. Em,